miércoles, hermanos, hablamos de otro tema bien importante relacionado, ¿verdad? Como siguiendo en secuencia el tema que comenzamos el domingo. ¿De qué hablamos entonces el miércoles? Hablamos de la resurrección. Hablamos del rapto. Hablamos, hermano, pero más que todo hablamos, el tema fue de los que viene el tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ese fue el tema principal, ¿verdad? La hora viene. O sea, la hora viene, dice el Señor en San Juan 5, 25. La hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y lo clasificamos los muertos en 3 grupos. ¿Recuerda? Clasificamos los muertos en 3 grupos. Los que van a oír la voz de Dios. ¿Recuerda el miércoles? Ok. Entonces, el primer grupo dijimos que es los muertos que... No. Los muertos que están vivos. Que son los gentiles. ¿Verdad? Que son los gentiles. Que la puerta está abierta. Que Dios todavía le está dando oportunidad. Porque espiritualmente están muertos. Pero oirán la voz de Dios. Porque la Biblia dice, viene la hora. Cristo Jesús está diciendo y dice, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Pero eso lo dijo hace 2000 años. ¿De qué manera? Los muertos que están vivos, o sea, los gentiles que todavía, hermanos, no han ido a tener la experiencia de un cajón, ¿verdad? Y ser sepultados. ¿Cómo pueden oír la voz de Dios? ¿De qué manera pueden oír estos hombres y estas mujeres, hermanos, contemporáneos nuestros? ¿De qué manera pueden oír la voz del Hijo de Dios? Sino que es a través de la iglesia. Porque el Espíritu Santo vino, hermano, y fundó la iglesia y se metió dentro de los corazones de los hombres y las mujeres que aman a Cristo. Y es desde el corazón del hombre, hermano, que Cristo Jesús va a hablar. Y los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios cuando tú abras tu boca y prediques el Evangelio. Así es. Y ese es el primer grupo que oirá la voz del Hijo de Dios. ¿Y el segundo grupo? ¿Cuál es? Si recuerdan. Los que están muertos y los que creen. ¿Cuáles serán el segundo grupo? El segundo grupo son todos aquellos, desde que la iglesia se fundó, hermano, hasta el día de hoy, ¿verdad? Que han venido viviendo y muriendo a través de los siglos, hasta el día de hoy. Pero que en el tiempo que tuvieron de vida, que Dios les permitió vivir en esta tierra, tuvieron la oportunidad de escuchar la voz del Hijo de Dios, porque la iglesia de ese entonces les predicó, les habló en la calle o en cualquier lugar. ¿Escucharon? Y continuaron viviendo. Y llegó el momento de morir, los metieron en una caja, los sepultaron. Y entonces el Señor habla de este segundo grupo, dice, la hora viene y ahora es cuando, dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que están en los sepulcros, dice, ¿verdad? Oirán la voz del Hijo de Dios. Y unos, dice, resucitarán para vida. Este es el grupo segundo. Que ya murieron y están en los cementerios. Pero viene el momento, ¿verdad?, que Jesucristo va a aparecer en el cielo. Y estos que han muerto desde hace 2000 años hasta ahora, hermanos, pero que recibieron a Cristo, oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Y se levantarán y serán transformados en el aire para reunirse
con el Señor Jesucristo. ¿Ven? Y hablamos de otro grupo, que es el tercero. ¿Cuál es este grupo tercero? A ver, alguno de ustedes. ¿Cuál es el tercer grupo entonces? El tercer grupo, hermanos, son desde que se fundó la iglesia y se les predicó de Cristo y hicieron caso omiso de la predicación del Evangelio y de la presentación de Cristo como único Salvador y como único medio de salvación, como el único camino, la única verdad y la única vida, y lo rechazaron. Entonces estos están en los sepulcros también. Y dice el Señor que vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros, dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y unos resucitarán para vida, los que recibieron a Cristo en su vida, y otros, dice, resucitarán para condenación. ¿Por qué para condenación? Porque rechazaron al Hijo de Dios cuando tuvieron oportunidad de escuchar a la iglesia predicarles. Tres grupos. Yo no quiero que se pierda esto y no solamente me escuche a mí. Yo quiero que vaya a San Juan capítulo 5, no ahorita, en su casa. Capítulo 5 de Juan y capítulo 5 del Evangelio de San Juan, y vea desde el versículo 25, usted lo va a encontrar ahí. Del versículo 25 en adelante, usted lo encuentra. Ok, gloria a Dios. Ahora, mencionamos también, hermano, de que los que oirán la voz del Hijo de Dios en los sepulcros y se levantarán para reunirse con Cristo. Estuvimos hablando que en el momento que escuchan la voz del Señor y salgan de sus sepulcros a reunirse con el Señor, en el aire serán transformados. Y si nos incluimos nosotros también, vamos a decir, seremos transformados en el aire. ¿Por qué seremos transformados en el aire? Exacto. Seremos transformados porque lo que se levante del sepulcro todavía está corrupto. Y lo corrupto o lo corruptible no puede entrar al cielo. Entonces dice el Señor que en el aire, ¿verdad?, seremos transformados. ¿Cómo? Eso no me lo pregunto, porque no lo podría yo explicar. Nadie lo puede explicar. Eso es solamente el poder de Dios el que lo va a hacer, hermanos. Pero sí, en el aire vamos a ser transformados. Lo corruptible, ¿verdad?, se va a volver incorruptible. Y lo mortal se volverá. ¿Qué es corruptible? Algo que no sirve, algo que se arruina, algo que se corrompe, ¿verdad? ¿Y qué es incorruptible? Lo contrario. Ahora, ¿qué es mortal? ¿Y qué es inmortal? Mortal es algo que se termina, que muere, que se corrompe, se termina y muere. ¿Y lo inmortal? Lo inmortal es algo que nunca, jamás conoce la corrupción. You guys have a clock Es now. Oh, thanks. Yeah. Gloria a Dios. Entonces así seremos levantados y estaremos allí con el Señor para siempre. Esto lo encontramos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? De Primera de Tesalonicenses encontramos eso, donde el Señor dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen en los sepulcros. ¿Para qué? Para que no se entristezcan cuando alguno muere. Por ejemplo, el hijo de los hermanos Trejos. Es un caso bien difícil, delicado. Ellos conocen al Señor Jesucristo. Este niño, ¿cómo se llama? Jimmy. ¿Conocía al Señor? ¿Sí lo conocía el Señor? Ahora, bueno,
El asunto es que el Señor está hablando, ¿verdad?, para que no os entristezcáis. Una pregunta: su papá José Trejo, su mamá Yolanda Trejo, ¿cuál será la situación de ellos? ¿De seguridad? ¿De paz? ¿De consuelo que va con el Señor? ¿O de grande tristeza? El Señor dice allí en su palabra, hermanos, dice, no quiero que ignoréis, ¿verdad? No quiero que ignoréis como los que no tienen esperanza. Hermanos, cuando algo así sucede en la familia, tú tienes que estar lleno de toda la esperanza de Dios, lleno de las promesas que Dios te ha hecho, seguro de ello. Para no tienes ningún sufrimiento. ¿Tú sabes que sucedió eso? Nos va a llegar a cada uno de nosotros de una o de otra manera, ¿verdad? Va a llegar ese momento, pero para ese momento necesitamos estar seguros en quien hemos creído, para dónde nuestros seres queridos van, ¿verdad? Y que no nos encuentren en una situación difícil, súper difícil. Quiero que ignoréis. ¿Por qué? A ver, vamos a comenzar con esa escritura esta tarde. De todas maneras, estamos ahí. Primera de Tesalonicenses 4. Y el versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué edad tenía este muchachito? Jovencito, 30 años, la flor de la vida, ¿verdad? La flor de la vida, mucho futuro adelante. Ya está durmiendo. Está durmiendo. Un día va a escuchar la voz. ¿Se levantará para reunirse con el Señor? Yo no sé. Sí, yo espero que sí. Porque hay otros que van a oír la voz de Dios también, de todas maneras, aunque estén en el sepulcro. Los que rechazaron a Cristo. Pero no para estar con el Señor, sino para condenación. Y eso es lo que está hablando aquí Pablo. Dice, hermano, yo no quiero que ignoren. No quiero que ignoréis acerca de los que ya están dormidos. Porque miren, esto es lo que pasa con los que ya durmieron en Cristo. Oigan, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ha visto usted esa gente, hermano, cómo llora por los seres queridos que se le mueren? Y llora desesperadamente y sin consuelo. Y cuando van a enterrar a la persona, ellos quieren irse con ellos. Al menos ese es lo que el sentir. No hay esperanza. No hay paz de Cristo. No han llegado a realizar, hermano, que esto es un evento por el que todos vamos a pasar. Y precisamente es para eso que el Señor quiere que nosotros estemos, hermano, llenos de esa esperanza, llenos de esa confianza. Estas son cosas súper serias. La gente las toma muy ligeras y muy livianas. No son así. 14. Porque si creemos que Jesús murió, ¿sí? Y eso es clave. No, hermanita Lolita, pero oiga lo que dice, porque si creemos, ¿verdad?, que nuestro general y comandante murió y resucitó, no, lo que él hizo, ahí tenemos que pasar nosotros también.
vamos a morir, pero también vamos a resucitar. Dice el 14, porque si creemos, si no creemos, estamos fritos. Que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, en él, clave. Porque todos vamos a dormir, ¿con él o sin él? La pregunta de este día es, cuando llegue ese momento, ¿tú vas a dormir con él o sin él? Gracias a Dios, todos los que estamos aquí, bendito sea el Señor, podemos decir, vamos a dormir con él. Alimente esa esperanza día con día, hermanos. Alimente esa esperanza y esa confianza en el Señor día con día. Por lo cual, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y explico el versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está hablando de eso que estamos hablando, la reunión con Cristo en el aire. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no habla, hermanos, de los otros muertos sin Cristo, solo habla de los muertos en Cristo. Y luego se pasa a la iglesia que todavía está aquí en la tierra, viva. Por ejemplo, nosotros. No habla de los muertos que murieron sin Cristo, como que hacen un brinco. ¿Sabe por qué hacen un brinco? La Escritura. O sea, los ignora, ¿verdad? Por un momento. Porque aquí, cuando eso suceda, ellos no van a escuchar la voz, sino que todavía quedan. Ellos van a oír la voz del Señor hasta un tiempo largo después. Porque esto va a pasar y va a venir Cristo y va a reinar Cristo, y al final de los 1000 años o el milenio o el reino milenario de Cristo, el gobierno de Jesucristo aquí en la tierra, entonces, hermanos, es que viene otro juicio, y entonces es que los que murieron sin Cristo van a oír la voz de Dios y van a resucitar, no para estar con Dios, sino para con el Señor, pero van a resucitar. Uno de los propósitos por los cuales van a resucitar es porque Dios es justo, y Dios, hermanos, los va a llamar a todos enfrente de Él y le va a decir, bueno, quiero ver los libros, a ver si están ustedes escritos en el libro de la vida, y no lo van a encontrar, pero todos se van a tener que doblar de rodillas delante de Dios, porque está escrito. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Durante ellos tuvieron la oportunidad, cuando tuvieron vida, no quisieron doblar su rodilla ante Cristo ni confesar con su lengua que Cristo es el Señor. Pero porque no lo hicieron en vida, hermanos, murieron sin Cristo. Pero eso no quiere decir que no van a doblar su rodilla y van a confesar con su lengua. Lo van a hacer porque van a ser resucitados para que estén enfrente de Dios, y allí ahora sí van a entender quién es Dios. Solitos van a tener que confesar, tú eres Dios, pero ya es muy tarde. Porque la oportunidad es cuando estamos aquí en la tierra. Y hago esa aclaración, hermano, porque el Señor dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la fiesta de las trompetas, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Los otros se quedarán para otro tiempo. Y salta al 17 y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la iglesia, hermano, que nunca va a conocer muerte. En otras palabras, que nunca van a ser puestos en una caja o en un cajón. ¿O cómo sería en inglés? Casco. Exacto. ¿Verdad? Un cajón de muerto. Qué feo, ¿verdad? Nadie quiere pensar en eso. Pero dice, el 17 dice, porque mire, hermano, hay unos que nunca van a conocer la muerte. A lo mejor ustedes, jovencitos que están acá en Cristo, nunca van a conocer, nunca van a experimentar eso, sino que de una vez a la presencia del Señor. Jovencitos, a lo mejor nosotros también. No, pero lo más importante es que de una u otra manera estamos en Cristo y vamos a... Eso es lo más importante. No quiero darle ninguna falsas esperanzas. Ahora, vamos a pasarlo. Aquí vamos a concluir ya lo del domingo pasado y el miércoles, ¿verdad? Porque este fue un repaso para que estemos ahí. ¿Por qué? Porque no van a través de las escrituras en sus casas. Porque si después de que estudiamos aquí, vamos y hacemos nuestro repaso personal o individual, estas cosas van a estar fresquecitas en nuestras vidas. Y es importante que estén. ¿Verdad? Amén. Bueno, pues desde el capítulo 5, hermano, comienza ya la secuencia o continúa la secuencia de lo que estamos hablando. Ponga atención porque continúa. Va a aparecer otro tema, pero no, solamente es una secuencia de lo que se comenzó el domingo pasado. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y para los que pregunten, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Y cuándo va a venir el Señor? ¿Y cuándo es que se van a dar estas cosas? ¿Y cuándo acá? ¿Y cuándo allá? Esas son cosas importantes, lo más importante, hermano, pero lo más importante, hermanos, es estar apercibido. El Señor va a hablar aquí como, dice, es porque el Señor no vendrá, dice, sino... Y vendrá como un ladrón en la noche. Ahora, cuando yo oigo que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, wow. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? Sin aviso. Eso, sin aviso. ¿Verdad? Pero, ¿yo cómo debo de estar? Preparado. Ese sería el mensaje de ella, ¿verdad? Bueno, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso es importante, dice, no escaparán. Bueno, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, ¿qué es eso? Paz y seguridad. Tranquilidad en Cristo. Todo se puso bien. La economía se arregló. Los problemas sociales se arreglaron. Problemas financieros se arreglaron. Guerras se terminaron.
abundancia, bonanza, hay de todo en este mundo. Y la gente va a decir, wow, qué gobernante el que tenemos hoy. Todo lo puso en orden. Qué inteligencia, qué habilidad. Nadie había podido hacer esto. Pero ahora, mira usted esas palabritas, hermano, que cualquiera las pasa corriendo y no pone atención en ellos. Dice paz y seguridad. Gloria al Señor. Cuando paz y seguridad llega, hermanos, ¿sabe quiénes son los primeros que se duermen? ¿Sabe usted quiénes son los primeros que se duermen, hermano, cuando paz y seguridad llega al área? La iglesia, los cristianos. Es cierto. La iglesia. La iglesia se asienta como el vino. Ahora, pregúntese usted por qué. Porque cuando se está hablando del infierno y se está hablando, hermano, de esto, y se está hablando de muerte y se está hablando de aquello, la gente está así, con miedo. Y tremendo lo que estuvo diciendo el hermano. Pero cuando viene la abundancia, hermano, un trabajo bueno, fíjese, estaban ganando $10 y ahora está ganando $30. Y el hermano que estaba ganando $5, hermano, es bien puntual y está ahí siempre. Cuando ganó $30, desapareció. ¿Qué? Porque ahora tiene cable, tiene internet, tiene esto, tiene el otro, tiene carro nuevo, tiene un BMW. ¿Verdad? O sea, el temor a Dios, hermano, que estaba ahí, desapareció, porque ahora sientes seguridad con las cosas que está obteniendo, con lo bueno que lo está tratando la vida. Por eso es clave, hermano, en el versículo 3 cuando dice paz y seguridad. Hay tranquilidad, hay seguridad, tenemos de todo. Entonces dice la palabra de Dios. Entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Gloria a Dios. Y es exactamente lo que va a pasar, hermanos. A este mundo le espera esto. Va a venir una situación tan buena, pero tan buena, que la primera que va a ser engañada es la iglesia. Y dice el Señor, porque son sus palabras, hermano, que cuando todo esté tranquilo y en paz y todos estén seguros y gozando de vida abundante, dice, viene destrucción repentina y dice, y no escaparán. No escaparán. ¿Por qué? Porque el que va a venir a poner las cosas en orden y va a venir a poner abundancia y todo, hermano, es el mismo diablo. ¿Quién es? ¿Quién? El lobo vestido de ángel, vestido de oveja. Vestido de oveja. ¿Pero quién es? Ok. Hermano, y el número 3 es el título de la iglesia. Pero me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí, hermano. Este hombre, hermanos, viene con grande poder porque todavía es alguien que está en el plan de Dios para todo esto. ¿Verdad? De todo esto el Señor va a sacar algo hermoso y grande. Recuerde que el tiempo de los gentiles se terminó y viene ahora la oportunidad para Israel. Ahora Israel no le cree a nadie. Digo, el judío no le cree a nadie, ni le teme a nadie. Y ellos son los que dominan el mundo. Y ellos siempre han estado bien. Pero van a estar mucho más bien, mucho mejor. Y ese va a ser el problema, porque van a hacer alianza con este hombre. Pero este es un plan divino.
Ahora, cuando ellos se sientan que están mucho mejor, dice, viene destrucción repentina, especialmente para ellos. Porque aquí el tiempo de los gentiles, hermano, casi se ha terminado. Ya los gentiles se terminó su tiempo. Ahora viene el tiempo de los judíos. Y estos judíos van a hacer alianza con este hombre, hermanos. Entonces viene la destrucción de verdad. Destrucción de verdad, y lo que está diciendo de destrucción de verdad es que viene una persecución para ellos. Y una es el tiempo del problema de Jacob, que habla la Biblia. Cuando Jacob se mete en el problema más grande. Usted sabe que Jacob e Israel es la misma persona, ¿verdad que sí? Sabemos que sí. Jacob, hermano, es el hijo menor de Isaac, hermano de Esaú. Nació después de Esaú en un parto duple. Y este niño, hermanos, fue escogido, aunque el que era dueño de la primogenitura era Esaú, pero la obtuvo Jacob por picardía, ¿verdad? Por trampa. Entonces la obtuvo él. Pero luego, hermanos, usted conoce la historia. Lo voy a llevar cuando fue y se casó con una muchacha que él de veras no quería, pero el Señor le enseñó a amar de verdad a esa mujer, y luego cuando pudo amarla le dio la otra mujer que se llama Raquel. Y luego lo trae de regreso, hermano, en el mismo camino, y se encuentra ¿con quién? Se encuentra con el Dios de los cielos. Y en ese tiempo, hermanos, tuvo el momento más hermoso de su vida, porque de Jacobo, que es un tramposo, ¿verdad?, pasó a llamarse Israel. Israel, que significa príncipe. Y en la Biblia, hermano, usted va a ver que después de ese evento, el Señor, cuando Jacobo se porta mal, le dice Jacobo, porque es tramposo. Pero cuando hace las cosas bien, le llama Israel, ¿verdad? Entonces Jacobo ha sido Jacobo todo el tiempo hasta el día de hoy. Pero el Señor lo va a meter en una lucha tan tremenda, hermano, que lo va a convertir en verdaderamente Israel. Y la Biblia dice en Zacarías, hermano, que él mismo va a caer de rodillas delante del Señor, y ahora que lo rechaza completamente, va a llorar delante de Cristo y lo va a recibir. Pero antes de recibir a Cristo, toda la nación de Israel, hermano, va a tener que pasar por fuego, por una tribulación terrible, tremenda. Pero es que lo va a humillar total y completamente. Lo va a humillar hasta lo sumo, porque es la única manera como lo puede doblegar. A Jacobo no se puede doblegar de otra manera sino solamente Dios. El mismo Dios que lo llamó, hermano, es el único que lo va a doblegar. Nadie lo puede doblegar. No se ha doblegado ni siquiera cuando Dios lo esparció por todo el mundo. Y lo ha venido persiguiendo, hermano, y metiéndolo en situaciones tan difíciles como, por ejemplo, el Holocausto en Alemania en los años 40. Que fueron millones y millones y millones, hermano. Un exterminio tremendo para los judíos. Y la amenaza ha sido desde siempre una amenaza de exterminarlos total y completamente de la faz de la tierra. Y ellos no le temen a nadie, ni han sido destruidos, ni van a ser eliminados, porque Dios les ha hecho promesas, hermano, en su palabra. Promesas que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. No importa qué. Pero de eso precisamente hablamos nosotros aquí, hermanos, donde dice paz y seguridad. Está refiriéndose más que todos a ellos. Ahora, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ahora habla la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Pero lea conmigo, por favor, eso. Y vea usted la diferencia, cómo el Señor habla aquí a un grupo y aquí en este versículo le está hablando a otro grupo. Aquí le está hablando ya a la iglesia inmediatamente en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas.
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, amor, con la esperanza de salvación como hierro. Oiga esto, hermano, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para qué. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién es la ira de Dios? A los que están destituidos de Dios. Los que están destituidos de Dios. Y de este momento que estamos hablando, del que venimos hablando, hermanos, no es la iglesia, porque la iglesia no está destituida, ¿verdad? La iglesia dice, porque vosotros hermanos, dice, vosotros hermanos, no estáis en tinieblas. Entonces nosotros escaparemos de la ira de Dios. Y ahí donde inmediatamente nosotros entendemos, hermanos, que el capítulo 4, el versículo 15, donde dice el Señor, Él viene por nosotros a encontrarnos en el aire. Y aquí cuando ya me meto en todas estas cosas, hermanos, donde los hermanos dicen, es muy confuso. No es confuso. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando yo lo estoy diciendo acá, posiblemente usted no lo entiende. Pero si usted no es como los bereanos, que sale de aquí y va y estudia en su casa, no lo va a entender. No lo va a entender porque esto necesita diligencia. A ver, cuando usted recibe una clase en su escuela, ¿lo entiende todo? La respuesta es no. Pero ¿qué pasa? Le dejan tarea. Y ahí están, haciendo la tarea. Hermano, y no van ni aquí ni van allá porque están haciendo la tarea. ¿Sabe por qué? Porque hay compromiso de cumplir y de presentar eso que le dejaron de tarea. Es un compromiso. Si no, usted va a aplazar grados. Pero aquí en la iglesia, hermano, como no hay tareas, no hay compromisos. Según usted, no hay compromisos. Sí hay compromiso. Y compromiso es con Dios. Y como decía al principio, el que pierde es usted, somos nosotros. De estas cosas nosotros debíamos de ser, hermanos, mucho más exigentes con nosotros mismos. Si no, no lo entendemos. Simplemente no lo entendemos. Vea. No nos ha puesto Dios para ira. O sea, el que está alerta, hermanos, está viendo la situación del mundo. Obama en otros 4 años. Yo no quiero eso. Pero el otro es mejor. Quizás no sea mejor, hermano, pero tiene más de negocios. Voy a votar por él. Un voto es un secreto. Pero fíjense, cualquiera sea la situación, hermanos, a nosotros Dios nos ha prometido, hermanos, cuidarnos y salvarnos de todas estas situaciones difíciles del mundo. Nosotros tenemos en quien confiar. No confiamos en los sistemas de este mundo. No se puede confiar en los sistemas de este mundo. ¿Ya? Para mí la salvación no es de Obama ni la salvación es de Trump. La salvación viene de Jesucristo. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que pone presidentes y quita presidentes. ¿Verdad? Si Obama va por otros 4 años, que vaya. Yo no voy con él. Dije que era un secreto, ¿verdad? Bueno. Pero bien, cuando nosotros veamos, hermanos, paz y seguridad, cuidado, alertas, porque vean lo que continúa en el versículo. Paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y como
como a la mujer le llegan los dolores de parto, hermano, dice, le llegan y le llegan. Y no es capaz. Entonces, usted relaciona ese versículo con el 9 y dice, pero nosotros no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Mr. Obama o por medio de Mr. Romney. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Todas las promesas de estos mentirosos, hermanos, son mentiras. Eso es lo que es, ¿verdad? Son puras mentiras. Ellos no pueden arreglar absolutamente nada. Si no es el momento de que las cosas se arreglen, no es el momento. Aquí el Señor me indica, hermano, que viene un momento cuando todo será paz y seguridad, abundancia y todo. ¿Por qué? Porque llegó el momento de Dios. Porque Dios tiene un hombre para eso. Y no es un hombre bueno. Es la personificación misma de Satanás. Pero es que Dios, hermano, lo va a usar como instrumento, ¿verdad? Para realizar su justicia, para llevar a cabo sus planes. Eso es lo que es, hermano, el Todopoderoso. Eso es lo que es el soberano Dios. Hace como Él quiere y como Él lo ha planificado. Aleluya. Versículo 11. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Tesalonicenses, capítulo 2. Y aquí vamos a entrar en comida más sólida. Así es que ponga más. Que molesta esto. Can you guys just buy him a new one? I think it's a battery. Y de unos días para acá se puso tan mal esto y no se está incontrolable ya. Take it off. Serious? ¿Me espera? Ok, en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2. Está muy frío, muy caliente. Sí. Yo no estoy gritando acá, ¿verdad? No siento frío. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, dice en la escritura que leímos. Pero ahora el capítulo 2, versículo 1 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Usted mira una diferencia ahí, hermano? ¿Mira dos eventos ahí en ese versículo? ¿O solamente yo lo veo? La venida y la reunión. ¿Eso es diferente? ¿Esas son dos cosas diferentes? ¿Dos eventos diferentes o uno solo? Dos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Entonces, mire, hermano, qué hermoso esto. Que Dios, por eso le digo, pay attention, study scriptures. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo es una cosa,
y nuestra reunión con Él. ¿Sí? La venida que es, Señor, viene a todos. Es eminente. Ahora, dice, y nuestra. Nuestra. ¿Quiénes son? Es eso. ¿Quién es ese grupo que dice nuestra? Exclusivamente. Nuestra reunión con Él. Aleluya. Esa es la iglesia. Y amén. Y los vivos son el segundo grupo, hermano. ¿Verdad? Porque no precederemos a los que durmieron. Créame, hermano, que mire, yo siempre pensé con esto, porque bueno, el interés siempre estuvo en mí. Cuando estas cosas estaban hablando, gloria a Dios, yo ni pispileaba. ¿Qué es pispilear? Parpadear. Yo ni parpadeaba, hermano. No entendía, pero yo me iba a estudiar hasta que en mi corazón quedaba ahí. Yo le puedo hablar de todas estas cosas sin estarlo leyendo, porque están ahí en mi corazón. Porque así es de interesante para mí la palabra de Dios. Es tan interesante, hermano, que no hay nada más interesante que esto. Porque esto, puedo decir, ¿es vida o muerte? Sí, lo es. Exactamente. Así es. Os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso hace 2000 años que este hombre, hermano, el Rabí Saulo, está hablando. Hace 2000 años. Hermanito, Sí. perdóneme. ¿Puede elaborar más ese versículo? ¿Cuál? Ese que acabo de leer, el segundo. El segundo. El tercero, perdón, que dice, sí, el segundo. El segundo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué? Para empezar ahí. ¿Cuál es vuestro modo de pensar? Este es el, pero no se salga del tema, porque si lo elaboramos tenemos que quedarnos ahí en el tema, ¿verdad? ¿Y de qué? Sí. No, está hablando de la reunión con el Señor, está hablando de la segunda venida, porque ese era un tema, hermano, que los hermanos estaban pero tan entusiasmados con la venida del Señor. Hace 2000 años el Señor casi se había ido, recién se había ido, pero la iglesia estaba tan entusiasmada, tan metida en eso, hermanos, que cualquiera los podía engañar. Cualquiera los podía engañar. Y por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, no, quiero que se muevan ustedes de su manera de pensar, así como han querido, como se les ha enseñado. Entonces dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Sí, hermano, porque pueden venir profetas y venirle y hablarle y decirle, porque Jehová dice, y Jehová no ha dicho nada. Y porque el Señor dice esto y porque el Señor dice el otro. Hermano, ¿sabe qué? Nuestro Dios dice, no menospreciéis la profecía, ¿verdad? Pero también dice, examinadlo todo, retened lo bueno, ¿verdad? Entonces, no está correcto que nosotros menospreciemos nada, pero tampoco
que creamos fácilmente cualquier cosa, y menos si está salido de la Escritura. Si no está, hermanos, si no hay algo que lo que se dice está respaldado por la palabra de Dios. No hay profecía, hermanos, correcta, ni santa, ni divina, si es algo que no está en regla con la palabra escrita. Dice también, por si con una carta, dice, para nuestra, dice, pues también que puede haber como arqueología, puede mostrar que antes tuvieron una carta o algo, luego que era no sé qué es, solamente contraria a la que tenemos ya. Exacto, exacto, exacto. Tantas cosas, cada día salen cosas nuevas, hermano, ¿verdad? Cada día salen cosas nuevas. Los judíos por eso es que están tremendamente en problemas, hermano, porque ¿sabía usted que el judaísmo no es una sola manera de pensar como el cristianismo? El cristianismo es cierto, hay miles de sectas cristianas, ¿verdad?, que creen un montón de cosas, pero ¿sabe por qué? El problema es que dejaron la escritura. Dejaron la escritura. Y el problema de los judíos, hermano, que también hay un montón de sectas, es porque también dejaron la escritura y empezaron a caer las traiciones. Cristo les dijo, Cristo se lo dijo, les dijo, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, y toman más en cuenta las tradiciones, ¿verdad?, que la palabra del Señor. El judío es el problema que tuvo, que empezó a creerle las historias a los rabinos y empezaron a olvidarse de las escrituras. Cuando Cristo vino, no estaban lejísimos, lejísimos. De los pocos que de veras estaban en la palabra de Dios, era Simeón, que tenía los ojos bien abiertos, que aunque por su edad físicamente ya estaba ciego, pero en el espíritu, hermano, él pudo reconocer que la salvación de este mundo había llegado. ¿Por qué? Porque era gente, hermano, que no se dejaba mover por las tradiciones ni por los consejos rabinos únicamente, sino pegados a la palabra de Dios. Y eso tiene que ser hoy día también. Ni por espíritu, ni por palabra de hombres, ni por carta, nada de eso. Solamente es la escritura. Y la escritura, hermanos, y dice, bueno, pues la escritura fue escrita por hombres, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, muy difícil de entenderla, y sí, es cierto, difícil de entenderla, y no solamente difícil, imposible de entenderla, hermanos, si el Espíritu Santo no te ayuda y te revela. Es imposible entenderla. Si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, pregunta, ¿estará cerca el día del Señor? ¿Hace cuántos años el Señor murió en la cruz? ¿2000 años? ¿Ya más de 2000 años? Gloria a Dios. ¿Cuántos días estuvo el Señor en el centro de la tierra, como dice? 3 días completos. ¿A qué día resucitó el Señor? Tercer día. El Señor resucitó al tercer día. Entonces fueron 2 días completos. Y al tercer día resucitó. Si ya pasaron 2000 años, hermanos, y viene otro, porque para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000. Y después de 2 días, dice, ¿verdad?, os dará vida.
dice Oseas. ¿Trae alguna revelación esto? Wow. Entonces ahora sí podemos decir, ¿estará cerca el día del Señor? El final del versículo 2. Mas sin embargo todavía ni ningún espiritual, ni ninguna palabra, ni ninguna carta nos pueda mover, aunque este fuera el último día para la iglesia aquí en la tierra. Vamos para largo ahorita, hermanos, así que me gustaría saber cómo estamos de tiempo, porque no quiero tomar más del tiempo. ¿Viste para decir? Pero está bueno. Sí, está bueno. Ah, ok. Entonces, como quien dice, tenemos una hora. ¿Y a las 6? El día del Señor está cerca. Quiero ver si encuentro ese escrito. O se la comparto más tarde. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No está poniendo atención. No está poniendo atención. Y esto es crucial. Y no estamos poniendo atención. Vamos a ver, vamos a leerlo una vez más, el versículo 3. Nadie os engañe, porque el versículo 2, hermanos, del versículo 2, de eso está hablando el Señor. De engaño, aunque sea muy espiritual. ¿Verdad? Aunque sea muy linda la palabra. Y aunque sean muy lindas los documentales, todavía el Señor dice, nadie os engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero antes de seguir adelante, hermano, hay una palabra que me interesa que todos la entendamos, y esa es apostasía. ¿Qué es eso de apostasía? ¿Qué significa apostasía? Una apóstata. Un apóstata, exacto, pero ¿qué es eso? Después que se creyó en el Señor, por regular. Uno que va en contra de Dios. Eso, Apóstata. eso exactamente es lo que significa apostasía. Algo que se opone total y completamente a todo lo que es Dios verdadero. Bien. Si no es Dios verdadero, no va a haber grande oposición. Pero todo lo que es divino y santo, esta apostasía, dice, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora, ¿el apóstata quién es? ¿El anticristo? Yes. No. ¿O quién es No. el apóstol? No. ¿Quién es el apóstol? El apóstata, hermano, es este sistema que se está creando. Se está creando con una agenda. Hay una visión. Se está creando todo. ¿Entiendes? Hay un sistema que se está levantando, hermano, y se está haciendo como una plataforma de creencias, pero firmes en todo lo que es malo y opuesto a Dios. No se ha revelado. Pero este mundo va a conocer una oposición a todo lo que es divino, hermanos. Nadie lo ha conocido todavía. Porque ahora hay individuos, ¿verdad?,
que niegan a Dios y se oponen. Pero aquí estamos hablando de una colectividad mundial, una fuerza grande, hermano, en este mundo, que va a aparecer, ¿verdad? Y que va a arrollar como un río en corriente, un río crecido. La corriente de esta apostasía, hermano, va a ser tan fuerte que va a arrastrar todo lo que está enfrente de él. Y si lo arrastra, usted también va a ser parte, hermano, de esa corriente. ¿Sí? Y ya le voy a decir quiénes son los que van a ser parte de esa corriente antes de que lleguemos ahí. Todos los que no recibieron el amor de la verdad. Oiga eso, hermano, qué tremendo. ¿Recuerdan los gentiles que estuvimos hablando de los gentiles? Que la puerta está abierta para los gentiles, pero que viene el momento que se cierra la puerta y que los que tuvieron la oportunidad ya no van a tener la oportunidad, porque esta corriente va a llegar, hermanos, y Dios les va a dar un espíritu para que crean el mal y ya no el bien. Dios va a hacer eso. Y esa corriente, hermano, de maldad y de corrupción va a ser tan fuerte que va a arrastrar al mundo, por una razón, porque rechazaron el amor de la verdad. Y Dios les dio un espíritu para que crean una mentira. Cuando hemos llegado allí, es apostasía. Todo lo que se opone y es contrario a Dios. Hermano. Sí, perdón, primera de Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus de demonios, engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Sí. Wow. Teniendo cauterizada la conciencia, termina, hermano. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Wow. Tremendo. ¿Oyó usted dos de las cosas que nos da luz ahí, hermanos? Doctrinas de demonios. ¿Cuál es una de las doctrinas de demonios que habla la Escritura ahí en Timoteo? Prohibirán casarse. ¿Y quiénes son los que prohíben casarse? Bueno, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo... Oiga, versículo 4. El cual se opone. ¿Quién es ese el que se opone? Es el anticristo. El hombre de pecado. ¿Y quién es el hombre del pecado? Personificación del diablo. Dígalo, no tenga miedo. No hay que tener temor. Podemos haber humanos sentados en la iglesia rechazando la palabra de Dios. Exacto, claro que sí. Claro que sí. Hay gente dentro de la iglesia que rechaza la palabra de Dios. No solamente rechaza la palabra de Dios, tiene su propia agenda.
tiene su propia misión y tiene su propio el propósito bien definido por el cual están dentro de las iglesias. ¿Han creído? No han creído. Oiga, el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Para qué templo? ¿A qué templo se está refiriendo?